Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en la festividad católica de la Inmaculada Concepción de María, aniversario también de la muerte de John Lennon. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero comunicarles algunas cosas. Mañana no estaremos al aire por mor del fútbol, como pasa tantas veces. Nos volveríamos a ver ya entonces con otro presidente a cargo del Poder Ejecutivo de la Patria. Y por eso queremos comunicar que ante la posibilidad de que 678 sea censurado tanto en la televisión pública como en las licencias públicas otorgadas a privados, informamos que en dicho caso se buscará la manera de seguir saliendo al aire por los medios que lo hiciesen posible. Dicho esto, voy a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tengo en primer lugar a Héctor Recalde. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, muy amable. Héctor Recalde, un hombre de larga trayectoria en la política, vaqueano en el ejercicio de la dignidad y flamante presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria en nuestro Congreso. Tengo de este lado a David Cufré. Bienvenido, David. Muchas gracias. David es colega en Página 2, es colega también, columnista en Mañana Silvestre, en Radio del Plata, también. Y también en Haberlo Sabido en Radio América. Bien, bueno, hemos visto en principio un informe que hemos comentado todos nosotros ya, pero no así Héctor Recalde y David Cufré. Si algo quieren decir acerca de esto, están invitados para empezar el programa de hoy. Sí, yo lo que realmente podría decir es que pienso que en nuestro país, en términos republicanos, lo que más se viola es el derecho de la sociedad a la información. Esto ustedes lo conocen mejor que yo. Han leído a Ramonet muchas veces más que yo, cuando él dice que se da información para ocultar otra información, pero además acá se miente, no solamente se oculta, sino que se miente, se distorsiona, se engaña, se usa mucho el potencial para hacer todo esto, habría, sería, podría, ¿no es cierto? Pero, y esto tiene importancia en términos republicanos, digo, porque cuando el ciudadano no tiene toda la información que tiene que tener, se le cercena parte de su libertad. Y fundamentalmente en el acto eleccionario, este cercenamiento de la libertad puede llevar a que no exprese lo que realmente hubiera querido expresar si hubiera tenido toda la información que la prensa hegemónica normalmente distorsiona. Por eso este programa es bueno, porque se escuchan los informes, se escuchan otras voces, por supuesto que con una absoluta desigualdad frente al torrente informativo de los grandes medios hegemónicos, pero bueno, ojalá continúen. Muchas gracias, Héctor. David. Yo quiero saber si es legal que esté acá o es ilegal, digamos. Todavía no. Si estoy violando alguna ley. No, ahí lo que veíamos en el informe que decía Víctor Hugo, que coincido, ¿no? Que es un programa donde se presentan argumentos, donde se presentan ideas, donde se presenta un debate sobre la información y sobre cómo se dan las noticias, pero es un programa de argumentos. Uno ve, a ver, me pasó el día de la elección del 22 de noviembre. Terminó Nora de hablar y pasé a otro canal y la verdad que no había argumentos, había una máquina publicitaria, no había ideas, había una exposición de un videoclip sin contenido, o con un contenido que ocultaba muchas otras cosas. Digo, este es un programa donde yo tengo la oportunidad de hablar, que muchas veces en otros lugares no ocurre. Y es un programa que presenta otras ideas y otros argumentos y que me parece que es básico, es elemental que esté al aire. Bueno, gracias. David, ¿ya son otros piecitos? Sí, yo quisiera aprovechar esta posibilidad y esta oportunidad de este foro de debates, que también fue muchas veces 678, para elevar a una instancia superior. Hemos hablado de las ideas, de los argumentos, del periodismo, de los medios, de la construcción dominante, del poder real. Creo que la primera que lo dijo al aire fue Sandra, ¿no? Esta idea de que estamos contra el poder real, aquí en esta mesa por lo menos. Pero yo pensaba en algo que tiene que ver con el derecho a la información, que es socializar la palabra. Y me parece que el aporte de 678 en el cúmulo de los informes, en nuestros argumentos o en nuestras intenciones, que a veces nos habrá salido muy mal, ¿no? Y a veces nos habrá salido dignamente y a veces nos habrá salido muy bien. Pero me parece que intentamos, por lo menos intentamos, hacer el aporte para, así como voy a saltar las enormes distancias, pero así como las madres decidieron políticamente socializar la maternidad,
y que los hijos desaparecidos sean los hijos de todos y que nosotros pudiéramos sentirnos hijos paridos por esas madres también, porque tiene que ver con las políticas públicas de un Estado de Derecho, me parece que aportamos a una contribución a la socialización de la palabra, a sacarla de ese corset en la comunicación dominante, a popularizarla, pero en el sentido de compartirla, a discutir que no existe la verdad, sino en todo caso es una puja de verdades, y decir que nosotros también teníamos derecho a una verdad. Y me parece que ese es el feeling, ese es el ida y vuelta que nos abraza cada vez en la plaza o en cada encuentro público en el que nos encontramos con nosotros y los otros. Bien, el autor de Quinto Poder, un libro de Planeta, que es Dante Autopalma, quiere decir algo breve, le pido. Sí, breve. Sí, respecto de la cuestión de la verdad que entra en juego en 678, una vez lo comentamos, pero también retomando lo que decía Cintia, este es un programa que siempre defendió una verdad relativa. ¿Sí? Incluso creo que también Néstor Kirchner alguna vez expresó también en esos términos lo que para él era la política. Una verdad relativa, siempre mencionamos del lugar del que hablábamos. Y en ese sentido, este es un programa que ha sido muy pluralista, porque afirmar que se defiende una verdad relativa abre el juego a otras verdades. A contramano de lo que ocurre frente a aquellos que creen que todo el que no piensa como ellos, o bien es un ignorante, o bien es un corrupto. ¿Sí? Es decir, la gran paradoja es que los defensores de la República y del supuesto pluralismo en realidad defienden una visión autoritaria de la verdad. Porque cuando vos no das lugar a que el otro se equivoque, muchas veces lo mencionamos acá, ¿por qué no decir que directamente 678 se equivoca? Que las cosas que decimos están equivocadas, pero no somos ni ignorantes ni corruptos. En todo caso, defendemos una posición. Así que en ese sentido me parece que este programa ha sido un aporte que en muchos casos no es lo suficientemente valorado. Yo lamento que no se note tanto que pensamos distinto entre nosotros también, pero bueno, quizás están ocupados viendo otras cosas. A lo mejor fue un error del programa. Un error del programa. Vamos a ir al primero de los informes, que tiene que ver con el traspaso de mando y un nuevo avasallamiento de las instituciones, pese a que se diga lo contrario de parte del presidente electo. Vamos al informe. El traspaso de mando. El macrismo da otro ejemplo de avasallamiento a las instituciones. Lo dicho por Macri hace apenas unos días acaba con la polémica que sirve para tapar el sideral aumento de precios tras el anuncio de mega devaluación. El día 24 de noviembre, cuando el ingeniero Macri se retiraba de Olivos, manifestó dos cosas. En primer lugar, que la reunión había sido muy cordial y que se había acordado, además, todo lo relativo al traspaso del mando. Como muestra de eso, yo quiero que todos ustedes escuchen, y sobre todo la opinión pública, nuestro pueblo, lo siguiente, lo que decía el ingeniero Macri ese mismo día. ¿Qué es lo que acordaron del protocolo? ¿Qué va a ser? La parte protocolar. El 10 de diciembre. El 10 de diciembre que haremos el traspaso como corresponde en el Congreso de la Nación. El 10 de diciembre que haremos el traspaso como corresponde en el Congreso de la Nación. Sí, era obvio eso, digamos. Sí, pero bueno, se habían corrido muchas versiones y a mí me alegró que ella haya ratificado que estaba muy bien predispuesta a hacer las ceremonias como corresponde, algo tan importante, ¿no?, como un traspaso de mando. El mismo ingeniero Macri reconoce allí de que el traspaso se iba a hacer en el Congreso de la Nación. Posteriormente, no sabemos por qué motivo, comenzó a lanzar esta versión de que el traspaso y los atributos presidenciales quería recibirlos en la Casa Rosada. Ese traspaso de atributos debe realizarse en la Casa Rosada. Frente a esto, obviamente, toda la discusión que hubo acerca de una u otra cuestión relativa a dónde debía hacerse, nosotros seguimos entendiendo que eso es una disposición constitucional, que está en la Constitución. Artículo 93 de la Constitución Nacional. Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea. Hoy tuvimos una reunión, tuvimos más de 2 horas, hicimos una propuesta. Luego de la reunión, Eduardo de Pedro remarcó que nosotros acercamos una propuesta racional que consiste en que la presidenta irá al Congreso de la Nación, presenciará la jura del presidente electo y dejará los atributos en el recinto para que desde allí puedan ser trasladados a la Casa Rosada. Ahí nos enteramos de que ellos habían iniciado una acción judicial con una medida cautelar. Se nos notificó la existencia de un pedido de medida cautelar al Poder Judicial para que dictamine que la presidenta deje su cargo a las 0 horas del día 10, es decir, cuando empieza el día de la Asunción, cuando empieza el jueves, antes de que asuma el electo, el presidente electo.
Tenemos lo que está novedades claro. con la cautelar. Sí, ya hay resolución del fiscal Dilero. El fiscal Dilero acaba de dictaminar que el mandato de Cristina Kirchner vence mañana, miércoles, a las 12 de la noche. Y a partir de esa hora ya es presidente Mauricio Macri. Comunicado del escribano general de la Nación, Natalio Echegaray, del 6 de diciembre, al secretario general de la Presidencia de la Nación, Eduardo Guado de Pedro. El mandato de la actual presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, expira el día 10 de diciembre de 2015, pues los plazos de años se cuentan de fecha a fecha y vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. El presidente electo asume su cargo al prestar juramento ante el Congreso de la Nación reunido en asamblea, siendo en consecuencia esa hora la exacta del comienzo de su gestión y el cese del ejercicio de la presidenta saliente. ¿Hasta qué hora tiene mandato, hasta qué hora y qué día tiene mandato Cristina Fernández de Kirchner? Hasta que Mauricio Macri no jure, no es presidente. Cuando juran, cesa Cristina. La asamblea se cita con el presidente electo y deciden que asume, desde ese momento no puede haber dos presidentes, cesa el otro. El fiscal Dilelo, que ha determinado, por lo menos en un dictamen, está a resolver la doctora Servini de Cubría, de que el mandato presidencial finaliza el día 9 a las 0 horas. El día 9 a las 0 horas. Ante esta circunstancia, obviamente la presidenta de la Nación, a pesar de todas las acciones a las cuales ha sido sometido ante todo este tiempo de acusaciones infundadas, de acciones por parte de la justicia, no se va a exponer nuevamente a que con este dictamen del fiscal, este mismo fiscal u otro fiscal, la acuse a la presidenta de usurpación de títulos, viniendo a las 12 a hacer entrega del mando. Ante este dictamen del fiscal, de que dice que el mandato termina a las 12 horas del día, a las 0 horas del día 10 o a las 24 horas del día 9, la presidenta no puede concurrir 12 horas después a hacer entrega de un mandato presidencial cuando hay un fiscal que ha determinado de que ya su función ha concluido. Por lo tanto, para no ser sometida nuevamente a una acusación de este fiscal o cualquier otro de que puede hacer usurpación de títulos, viniendo a las 12 en su calidad de presidenta, y además porque no es su intención de ninguna manera entorpecer ni ridiculizar, no están dadas las condiciones para que la presidenta concurra al Congreso el día 10 de diciembre cuando tome juramento el nuevo presidente. Además, lo que queremos decir con todas las letras es que hay demasiado problema tienen los argentinos hoy, lamentablemente, con los anuncios que está haciendo el gobierno entrante de devaluación, la suba del precio de la carne, del pan, de todos los alimentos, la actividad económica que está virtual y prácticamente paralizada porque nadie toma decisiones económicas en función precisamente de la devaluación o no que va a hacer el nuevo gobierno. A nosotros nos parece que esta actitud del ingeniero Macri y de su equipo de seguir insistiendo en dimes y diretes, en utilizar a la justicia, meter a la justicia para resolver este tema, es lisa y llanamente sembrar o poner una cortina de humo para los verdaderos problemas que tienen los argentinos, con los cuales lo está sometiendo este gobierno. Con este dictamen de este fiscal, 12 horas los argentinos van a estar sin autoridad. No va a haber presidente en la Argentina con este dictamen de las 0 horas hasta las 12. Esto es de una gravedad institucional tremenda, gravísima. Entre esto y un golpe de Estado es muy poco la diferencia. Que un juez diga o intente modificar un artículo del Código Civil y que un juez o un fiscal diga cuándo termina el mandato de un presidente y un hecho de que vengan con los tanques a sacar un presidente, bueno, la verdad que a mí me lo hace recordar. No sé si es lo mismo. Póngale que sea exagerada, pero también es exagerado lo que está ocurriendo en la Argentina con la devaluación y con todo. Lo que va a haber en la Argentina es que vamos a estar con el dictamen de este fiscal 12 horas sin autoridad. Una fuerza política que hizo campaña promoviendo el diálogo, suspende la reunión, recurre al Poder Judicial para que el Poder Judicial le prohíba a la presidenta de la Nación concurrir a la jura del presidente electo. Es una cosa única. Sin escrúpulos ni límites y con el objetivo de generar malestar en la población, de por sí molesta con lo de los precios. Así mintió Clarín sobre la carta de la presidenta de la Nación. Tal como se lo dije, ambas cosas sucedieron.
se llevaron a cabo las ceremonias de juramentos de senadores y diputados y autoridades de ambas cámaras, con total ejemplaridad, con palcos repletos de familiares y militantes de todos los partidos, que fueron a ver jurar a sus diputados y senadores, sin que se haya producido un solo incidente. Y esto inventó Clarín al reproducir la carta de la presidenta. Tal como se lo dije, ambas cosas sucedieron. Se llevaron a cabo las ceremonias de juramentos de senadores y diputados y autoridades de ambas cámaras, con total ejemplaridad, con palcos repletos de barras, que fueron a ver jurar a sus diputados y senadores, sin que se haya producido un solo incidente. Veamos otra vez. Clarín pone con palcos repletos de barras. La carta de la presidenta dice: con palcos repletos de familiares y militantes de todos los partidos. Deschavar, por ejemplo, esta mentira, así es calificado por el macrismo. Lo único que yo le agradezco a 678 es que dentro de unos meses nos vamos a juntar y a mirarlo y va a ser como un programa cómico, o va a ser una cosa bizarra. Siempre estos regímenes populistas terminan en miradas bizarras. Bueno, yo creo que alguna persona dentro de unos años, cuando esté mal de salud, le van a hacer ver 678 y va a ser motivo de divertimento. El estilo es un estilo de un nivel de agresividad que me parece que no corresponde. Pero la agresividad, devenida a avasallamiento de las instituciones, parte del lado del presidente entrante. ¿Vas a utilizar el decreto como herramienta para gobernar? Sí, claramente. Porque a Cristina se le critica. Yo le pido a la señora presidenta que si quiere plantear algo lo haga a través del Congreso, que es lo que ha decidido la gente el 28 de junio, sino a través de decretos entre bambalinas y que generalmente llevan a un mayor, insisto, un mayor deterioro institucional. ¿Vas a utilizar el decreto para gobernar? Sí, claramente. Porque a Cristina se le critica. Por último, y por si no quedó claro, esto. El día de diciembre que haremos el traspaso como corresponde en el Congreso de la Nación. Sí, era obvio eso, digamos. Sí, pero bueno, se habían corrido muchas versiones y a mí me alegró que ella haya ratificado que estaba muy bien predispuesta a hacer las ceremonias como corresponde, algo tan importante, ¿no?, como un traspaso de mando. Bueno, parece un karma de nuestro programa, pero tal como ayer comentábamos los 4 hackeos que sufrió el sitio Página 12, quiero decirles que estamos recibiendo mensajes de televidentes que utilizan el servicio de cable operadores del interior en áreas como Rosario o Tucumán, que no están recibiendo la señal de este programa, naturalmente. Pueden hacerlo, algunos que lo estén viendo ahora y se lo puedan transmitir a través de la TV pública o de diarioregistrado.com. Ahora sí, vamos a zambullirnos en esto, querido Héctor Recalde, padre de tantas leyes además. Muchas gracias. No, me parece un episodio triste, que tuvo una respuesta muy digna de la presidenta. Cuando uno analiza la normativa, y nada más que con sentido común, es imposible pensar que la propia Constitución busca la cefalía. Claro. En todo caso, corrige la cefalía. Claro. Pero buscar la cefalía para que haya un interregno de 12 horas acéfalo el Poder Ejecutivo, y me parece que eso solo demuestra lo que sucedió. Lo que hace la presidenta, digamos, es una actitud ponderable, porque en realidad buscamos un poquito la historia reciente, cuáles fueron las líneas de nuestro espacio político, de nuestro sector que planteó la presidenta. En primer lugar, no poner palos en la rueda, ayudar a la gobernabilidad, siendo mayoría absoluta en el Senado, mayoría absoluta en el Consejo de la Magistratura, primera minoría en la Cámara de Diputados, cedimos la presidencia con un sentido de realidad, la única verdad es la realidad, porque había un partido gobernante que tenía derecho a tener en esos organismos la presidencia. Lo hicimos sin que nadie nos pidiera, con mucha voluntad. Pujamos a que haya gobernabilidad, por supuesto. Vamos a defender todo lo que se hizo desde mayo del 2013 en adelante. Vamos a debatir con cordialidad. Las primeras reuniones que tuvimos en la Cámara de Diputados lo hicimos con cordialidad, por supuesto, con pensamientos disímiles, pero tratando
demostrar a la sociedad que realmente hay ánimo en que a este futuro gobierno le vaya bien. Claro. Pues si le va bien al gobierno, le va bien al pueblo. Y nosotros defendemos los intereses del pueblo sin ninguna duda. Ha habido idas y vueltas. Realmente el dictamen del fiscal Dilero no tiene ninguna argumentación. Si hay alguien que es absolutamente independiente y profesional, es Natalio Echegaray, el escribano general de gobierno. Y su dictamen que no se publica. Hoy yo estaba viendo otro canal y ni hablaban de ese dictamen, hablaban de constitucionalistas que son con todo derecho opositores, claro, con lo que el sesgo de su opinión es manifiesto. Natalio Echegaray dijo lo que dice el artículo 93 de la Constitución Nacional, y si uno quiere interpretar cómo se manejan los tiempos, hay que ir al Código Civil y Comercial, al artículo 6, que dice cómo se cuentan los plazos de tiempo. Con eso nos llevaría exactamente al dictamen de Natalio Echegaray. El mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner termina en dos momentos. O a las 24 horas del día 10 de diciembre, o en el momento que jura el nuevo presidente. Y esto realmente, cuando viene el dictamen y la pone a la presidenta en el riesgo de ser acusada de un delito... Sí, tremendo, sí. Y bueno, me parece una actitud muy digna, porque acá no se trata de estar un poco más o un poco menos. Esto... realmente se decía, creo en el informe, o alguien lo decía, creo que Parrilli, hay problemas muy graves. Mucho más graves, claro. Hay problemas muy graves, y en buena hora quiero felicitar al ingeniero Macri porque dio marcha atrás con el impuesto a las ganancias en cuanto al sueldo anual complementario del segundo semestre. Es bueno que cambie en ese sentido. También uno busca... Cristo hablaba de los dientes blancos del perro, ¿no? Que esa parábola. Ojo. Estoy hablando de Cristo, ¿no? Sí, sí, claro. Por favor, no se me malinterprete. Por favor, no se me malinterprete. Pero además, cuando él comenzó hablando de que no iba a ser la política de precios cuidados o de ahora 12, también cambió, advirtió que había un error, y eso es bueno. Como hay otras cosas que son absolutamente, en mi criterio, incorrectas, como anunciar 2 meses antes una devaluación, porque aparecen los desconocidos de siempre, los pícaros que remarcaron precios. Y quiero decir que esto también lo advirtió el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, pero no es válido que retrotraigan los precios al 30 de noviembre, porque la disparada absolutamente irrazonable de los precios, carne, leche, pan, todos los productos que hacen a la canasta familiar, la canasta básica, comenzaron la primera semana de noviembre. Tienen que retrotraer y van a tener todo nuestro apoyo para retrotraer los precios al 1 de noviembre. Nosotros vamos a construir hacia adelante. Por supuesto, como decía Néstor, salimos del infierno y no estamos en el paraíso. Pero esas conquistas, los 12 años y medio, las vamos a defender sin ninguna hesitación. Bien. Cronista del Purgatorio es nuestro amigo David Cufré por acá, ¿no? Sí. Bueno, ahí, digamos... por un lado, lo que veo es que las primeras señales muestran que la negociación política va a ser difícil, porque si, digamos, este episodio que parece menor de la Asunción genera tanta controversia y tanto revuelo y termina yendo a la justicia, digo, cuando haya que discutir cosas en serio, ¿cómo va a ser? Si finalmente se va a gobernar a través del decreto y la justicia. Perdón, ¿me pedí una interrupción? Sí. No es la justicia, es el Poder Judicial. El Poder Judicial. La justicia es un valor. Es verdad. Sectores del Poder Judicial, porque tampoco es todo el Poder Judicial. No, un sector del Poder Judicial. Pero bueno, no confundir justicia con Poder Judicial. Es verdad. Muy bien. Bueno, pero eso, digo, si va a gobernar por decreto y con sectores del Poder Judicial, digo, todo esto puesta en escena del diálogo se cae, evidentemente. También frente a estas presentaciones, estos argumentos de que va a haber diálogo, de que va a haber pluralidad, de que va a haber consenso, bueno, tengo que remarcar lo que está pasando en Página 12, que por quinto día consecutivo, hoy hubo un hackeo que impidió que el sitio de internet se vea libremente, digo, y que no haya ningún tipo de respuesta, ningún tipo de advertencia, o ningún tipo de reacción del poder político y del nuevo gobierno frente a eso, a mí me genera una enorme preocupación, porque digo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es posible hackear un sitio de un diario y que no pase nada. ¿Eso es lo que está pasando? Bueno, de hecho es lo que está pasando. Entonces a mí realmente me preocupa, y más cuando veo actitudes de avasallamiento, de tanto, digamos, pasar por delante a como sea. Esto de que difundieron, de que Macri le terminó gritando a la presidenta que las cosas te tienen que hacer de determinada manera.
sin ningún tipo de búsqueda de negociación o de acuerdo político. Esas señales en el inicio del mandato me preocupan. Respecto del tema de los precios, esta promesa de que van a retrotraer los precios al 30 de noviembre, como decía Héctor, efectivamente los aumentos más fuertes se dieron a partir de que Prat Guy dijo que el dólar oficial iba a subir. Eso fue en la primera semana de noviembre. Desde esa señal los precios se dispararon. Entonces, en principio, deberían contar desde los primeros días de noviembre. Igualmente, veremos, ojalá que lo hagan y que lo consigan, pero a mí me da la sensación que nos está cayendo un piano en la cabeza y lo quieren tapar con un paraguas, porque una devaluación, cuando dicen los precios ya están fijados con un tipo de cambio de 15 o 16 pesos, no es verdad, porque las importaciones se hacen a 9,70 o 9,65 al valor oficial y son 60.000 millones de dólares que se van a importar por año. Entonces hay una distancia entre lo que se presenta, lo que se dice, lo que se anuncia y la realidad que a mí en este inicio, antes incluso del inicio del mandato, me genera preocupación. Sí, digamos que además se está diciendo desde el macrismo que esto es la pesada herencia, ¿no? ¿Nora Beiras? Sí, no, yo que le quería hacer una pregunta al doctor Recalde con respecto a el dictamen del uso horario. La verdad que yo nunca imaginé que un presidente se podía determinar por un uso horario. Pero si este es el dictamen del fiscal, ¿qué pasa con la decisión que tiene que tomar la jueza Servini de Cubría sobre este dictamen? Sí, pero si eso puede cambiar... Podría cambiar, la jueza podría cambiar. El dictamen no es vinculante con relación a la jueza interviniente, a la jueza en este caso, Servini de Cubría. Pero bueno, me parece prudente la actitud, me parece prudente y responsable terminar con el episodio. Claro. Porque ya es abstracta la medida pedida por el Frente Cambiemos, que después de haber dicho, como lo escuchamos ahora en un informe, creo que en todas las pantallas de televisión, en todos los canales se da este mismo informe, mostrando cómo el ingeniero Macri dijo que cordialmente tuvieron la reunión y va a hacerse en el Congreso de la Nación. Eso se llama actos propios, ¿no? También. También. Actos propios quiere decir, una vez que dijiste esto, estás preso de lo que dijiste. Así que me parece prudente y sabia la decisión de la presidenta. ¿Sandra? Sí, bueno, a mí también me parece sabia porque si existe la posibilidad de que sea denunciada por algo, no nos cabe duda de que lo será, como venimos comprobando desde hace años. A mí lo que me llama la atención, en principio, bueno, es como una especie de dubitación del PRO en relación a la democracia, ¿no? En principio porque, bueno, ganó democráticamente, tiene la posibilidad de asumir democráticamente y de proponer, como dijo Macri, la unión entre los argentinos. Está dando señales de que es biribiri, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que ha votado por otro modelo de país y todas estas son señales de, qué sé yo, a mí hay un nivel de hipocresía que ha ganado los medios de comunicación desde el balotaje, que es que se suma a esto que estamos comentando de el final de este programa, del hackeo a Página 12. Ya creo que estamos viviendo una especie de desguarnecimiento y de orfandad informativa, porque los que escuchamos con atención los noticieros, habíamos escuchado a Macri decir que la reunión con la presidenta había sido cordial y lo escuchamos un rato después decir que no había servido para nada. Entonces, qué sé yo, como lo hemos escuchado a lo largo de estos años, ser absolutamente despectivo con la presidenta en muchas oportunidades, de modo tal que a mí y decía esto de esta cosa dudosa con la democracia por lo de Venezuela, ¿no? Porque la primera señal que dio en política exterior fue querer denunciar a Venezuela por la cláusula democrática y hoy salió la canciller electa a decir que la democracia venezolana es irreprochable porque ganó la oposición. Nosotros sabíamos, siempre sostuvimos y siempre creímos que si el gobierno en el poder, ese populismo del que se ríe lo pérfido, perdía las elecciones, iba a admitir la derrota como ha sucedido anteriormente, una vez en Venezuela y otras veces en la Argentina. Así que lo que lamento es esto, que ese
Probablemente no tenga lugar 678, pero el 876 que dice Macri que no va a tener es en este mismo momento. Sin ir más lejos, esta tarde lo escuché a Pablo Dugan en C5N reproduciendo las barras de militantes, es decir, estaba reproduciendo la falsedad de Clarín en relación a la carta de la presidenta.